Imagina esto, no hay apps, no hay internet, no hay videojuegos, ni siquiera ordenadores, solo papel, lápiz y muchas cuentas a mano. Ahora piensa en esto, todo lo que ves hoy en una pantalla, todo lo que usas para comunicarte, trabajar, jugar o aprender, empezó con algo tan simple como un cartón con agujeros. Sí, tarjetas perforadas. ¿Y si te dijera que esas tarjetas fueron algo más que una curiosidad mecánica? ¿Que fueron la chispa de una revolución silenciosa? Una revolución que hoy mueve el mundo. El código. Hoy te voy a contar una historia que no empieza en Silicon Valley. Empieza mucho antes. Una historia que une telares, guerras, matemáticos, lenguajes secretos y el móvil que llevas en el bolsillo. Porque la programación no nació con un teclado, nació con ideas, con ingenio y con personas que, sin saberlo, estaban creando el futuro. Cuando piensas en programación, seguramente imaginas pantallas negras, comandos complejos, Python, JavaScript o C++. Pero antes de que existiera un lenguaje formal, ya existía la programación, porque programar no es solo escribir código, es pensar en instrucciones. Es diseñar pasos para que una máquina haga algo. Y los primeros programadores ni siquiera sabían que lo eran. Eran visionarios, personas adelantadas a su tiempo, como Ada Lovelace, que en 1843 escribió el primer algoritmo pensado para una máquina, o Alan Turing, que en los años 30 propuso una idea tan poderosa que hoy es la base de toda la informática. Después vendrían otros nombres clave: Konrad Zuse, John Backus, Grace Hopper, Dennis Ritchie, todos con un mismo objetivo: enseñar a las máquinas a entendernos. Zuse desarrolló su lenguaje en plena guerra. Backus lideró el desarrollo de Fortran. Grace Hopper acuñó el término bug cuando encontró una polilla dentro de un ordenador. Y Dennis Ritchie creó el lenguaje C, que sigue siendo la columna vertebral de muchos sistemas actuales. Y poco a poco el mundo empezó a hablar un nuevo idioma, el lenguaje del código. Pero, ¿cómo empezó todo realmente? Vamos a retroceder en el tiempo. Capítulo 1. El código antes del código. El primer lenguaje de programación no nació en un laboratorio, nació en un telar. Año 1801. Un tejedor francés, Joseph-Marie Jacquard, crea un sistema para automatizar patrones de tejido. ¿Cómo lo hace? Con tarjetas perforadas. Cada agujero representa una instrucción. Cada tarjeta una secuencia. No era informática, pero era programación. Décadas más tarde, esa idea inspira a Charles Babbage. Diseña la máquina analítica, una especie de ordenador mecánico. Pero es Ada Lovelace quien va más allá. Estudia los planos de Babbage y escribe un conjunto de instrucciones para calcular los números de Bernoulli. Eso es un programa. Nadie lo entendió en su tiempo, pero años después su trabajo fue redescubierto y el mundo empezó a entender quién fue realmente Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. Pero aún queda mucho camino por recorrer, y el siguiente paso lo da un joven matemático británico. Capítulo 2. El nacimiento de la computación. Década de 1930. Un joven matemático británico se hace una pregunta: ¿podría una máquina resolver cualquier problema si le das las instrucciones adecuadas? Ese joven se llama Alan Turing y su respuesta es la máquina de Turing. Una idea teórica, sí, pero tan poderosa
que todavía sigue siendo la base de toda la computación moderna. Turing demuestra algo increíble. Cualquier cálculo puede ser automatizado. Solo hace falta un lenguaje para expresar los pasos. Pero su teoría no se queda solo en los libros. En plena Segunda Guerra Mundial, Turing lidera un equipo en Bletchley Park. Su misión: descifrar los códigos nazis. Construyen una máquina, la Bomb, y logran romper Enigma. Los aliados acortan la guerra, millones de vidas se salvan. Y todo gracias al poder de programar una máquina. Pero hay un problema, un muro. Las máquinas entienden de ceros y unos, pero los humanos no. Hace falta un puente, un idioma que podamos entender y que las máquinas también puedan procesar. Y ese puente empieza a construirse en plena guerra por un ingeniero alemán del que casi nadie ha oído hablar. Capítulo 3. El primer lenguaje de programación. Mientras las bombas caen sobre Europa, en Alemania un ingeniero trabaja en silencio. Se llama Konrad Zuse. Y en los años 40 diseña algo revolucionario. Plan Calcul, el primer lenguaje de programación pensado no solo para ordenadores, sino también para humanos. Zuse quiere que las máquinas puedan ejecutar tareas complejas, pero también que nosotros, los humanos, podamos escribir esas instrucciones sin volvernos locos. El problema es que su trabajo queda atrapado en la guerra. Se publica años más tarde y nadie lo adopta. Mientras tanto, al otro lado del océano, otra revolución está en marcha. En Estados Unidos empiezan a surgir lenguajes como Shortcode y Autocode, pero todavía son muy limitados, hasta que llega Fortran, año 1957. IBM lanza Formula Translation Fortran, que es el primer lenguaje de alto nivel realmente funcional. Ahora puedes escribir si temperatura mayor que 30, activar ventilador. Y la máquina lo entiende. No te hace falta hablar en binario. Hablas casi en humano. Fortran cambia todo. En sus primeras versiones requería escribir el código en tarjetas perforadas. Los programadores llevaban cajas llenas de tarjetas al laboratorio y un error en una sola tarjeta podía hacer fallar todo el programa. Era programación, pero también era paciencia. Se convierte en el estándar para la ciencia, ingeniería y cálculo numérico, pero esto solo es el principio, porque muy pronto los lenguajes de programación van a salir del laboratorio y conquistar el mundo. Capítulo 4. La programación conquista el mundo. A partir de los años 60, el código deja de ser solo cosa de científicos. Ahora entra en las empresas, en las universidades y más tarde en nuestras propias casas. Surge COBOL, creado por Grace Hopper, una pionera de la programación. COBOL está pensado para negocios, bancos, gobiernos. Es tan claro que casi parece inglés común. Y aún hoy muchos cajeros automáticos siguen funcionando con COBOL. En paralelo nace BASIC, pensado para estudiantes y principiantes. Ahora cualquiera ya puede escribir código y eso abre una puerta enorme. En los 70 llega C, un lenguaje compacto y potente, perfecto para sistemas operativos. De hecho, Unix se escribe en C y más tarde nacen C++, Java, JavaScript, todos influenciados por él. En los 80, C++ introduce la programación orientada a objetos y todo empieza a parecerse más a cómo pensamos los humanos. Pero el gran estallido llega en los 90. Internet irrumpe y con él llegan Java y JavaScript. Uno permite escribir aplicaciones multiplataforma, el otro hace que las páginas web cobren vida. Y en 1991, Guido van Rossum lanza Python.
Un lenguaje tan limpio y sencillo que pronto se convierte en favorito de científicos, programadores y principiantes. Python se vuelve clave en análisis de datos, automatización, inteligencia artificial. El código ya no es exclusivo. Cualquiera puede aprender, cualquiera puede crear. Y cuando llega el nuevo milenio, los lenguajes modernos como Kotlin, Go o Swift muestran que la evolución no se detiene. Pero esto no acaba aquí, porque ahora estás programando sin escribir código. Hoy ya no hace falta ser ingeniero para programar. Puedes construir una app arrastrando bloques, puedes generar código con tu voz, incluso puedes dejar que la inteligencia artificial lo escriba por ti. Pero hay algo que sigue siendo igual que hace 2 siglos. El lenguaje importa. El código es el idioma con el que hablamos al mundo digital, desde la app que usas para pedir comida hasta el satélite que envía imágenes desde Marte. Todo está escrito en algún lenguaje de programación. Hemos pasado de agujerear cartón a crear mundos virtuales. Y aún así, la esencia sigue siendo la misma: darle instrucciones precisas a una máquina. El futuro está lleno de nuevas formas de programar, pero ese futuro, por ahora, sigue dependiendo del código. Y lo más fascinante es que todavía queda mucho por escribir, o mejor dicho, mucho por programar. Si esta historia te ha sorprendido, espera a ver lo que viene. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que será el próximo gran lenguaje de programación? Nos vemos en el próximo vídeo.